¿Qué tal están? Bienvenidos. Hoy nos hemos venido hacia la zona baja de La Vega para, desde Villamoronta, conocer el trabajo de dos hermanos, Luis y Teófilo Fernández, que llevan décadas dedicándose a la agricultura y a la ganadería con su cooperativa Cerleo. Desde hace un tiempo a esta parte han decidido dedicar varias hectáreas para el cultivo de legumbres, sobre todo la joya de la corona en esta zona, que es la alubia. Vamos a conocer un poquito más de cerca cómo funcionan las cosas y cómo se lo montan aquí, en Legumbres La Vega. Como les comentaba, buena parte de lo que cultivan en esta explotación de Villamoronta acaba en el ganado. Estamos hoy con Teófilo Fernández, que es el propietario, uno de los propietarios de esta explotación. Teófilo, gracias por abrirnos las puertas de su casa. De nada, a vosotros. Cuéntenos un poco, una gran explotación, estamos hablando de cientos de hectáreas para que luego acabe mucho en el ganado y también otra parte que luego veremos que es su jubilación activa. Sí, mi prejubilación activa, un poco, he bajado un poco el listón, sí, y ahora me dedico un poco más a las legumbres. Aquí esto se lo he dejado a los sobrinos y eso, que les gusta y se quieren quedar con la explotación y esto es para ellos, que tienen los jóvenes ahora mismo. Un relevo generacional que afortunadamente que ha llegado, no es lo normal. Sí, no es lo normal, no me gusta, a estos les gusta y han apostado, han hecho el curso de incorporación y se ve que tiene futuro y que les gusta esto y en eso están. Cuando usted empezó y su hermano también, Luis, a trabajar aquí, bueno, era una cosa mucho más, digamos, tradicional, ¿no? Una agricultura y una ganadería más tradicional, esto se ha modernizado mucho. Sí, hombre, eso ahora gana mucho en la maquinaria, en el tractor, en todo lo robotizado, todo el tema de la leche de vacuno, todo robotizado, o sea, se ha dado un paso gigantesco, vamos, y para producir mucho más, y si no, no sería rentable, porque ahora la productividad está en el volumen, no en la cantidad, vamos, en poca cantidad no es viable, vamos. Aquí siempre, cada año aumentando en hectáreas, en vacuno, en todo, hay que ir aumentando para ser rentable, vamos. Aquí tienen vacas tanto de ordeño como de recría, ¿no? Sí, aquí solo, en esta explotación solo es de ordeño, y en otras instalaciones están la recría y el secao, sí, aquí solo es de producción de leche solo. ¿De cuántas cabezas de ganado estamos hablando? Pues aquí estamos hablando de 180 a 200 de ordeño y después en la recría pues habrá otras 130 recría y vacas de secas, vamos. Y todo lo que producen en todas las hectáreas, aproximadamente unas 100 de secán, unas 100 de regadío que decía yo antes, acaba buena parte aquí. Sí, claro, sí, de eso se trata, para dar a alimentar a las vacas. Sí, es lo que ayuda, sí, porque si sería todo comprado no sería rentable. Y ahora ha iniciado una nueva aventura que ahora iremos a ver, que son, bueno, pues las legumbres, muy típicas de esta zona. Sí, es muy típico y hay que impulsar el producto de la legumbre porque hace años era lo más importante y lo que se consumía y que da o sea, que hay que apostar por el futuro de la legumbre de La Vega de Saldaña. Muy bien, pues si le parece vamos hasta esas instalaciones y nos enseña cómo distribuye y cómo organizan el trabajo para tener esas alubias que cultivan en el mercado. Bueno, pues nos hemos desplazado ahora hasta el interior, concretamente a las instalaciones propiamente dichas de Legumbres La Vega. Teófilo, usted que estaba acostumbrado a grandes explotaciones, a muchas hectáreas, ha pasado a tener poquitas y a cultivar algo que en un principio no sé si tenía planeado, el tema de las legumbres. No, pues en un principio no tenía planeado dedicarme a esto, pero bueno, llegando a una edad hay que dar un paso al lado y dejar a los jóvenes que tiren para adelante. Y la verdad que quería también impulsar el tema de la legumbre, sobre todo la alubia aquí en La Vega Saldaña, porque teníamos un potencial muy rico en el suelo y da un sabor especial el tema de eso, y se había perdido. Y cuando también hace muchísimos años también sembrábamos remolacha y teníamos el equipo de riego, lo teníamos nuevo, y teníamos para 10 hectáreas de remolacha. Y dejamos de sembrarlo y lo teníamos ahí parado y digo, pues hay que dar salida al tema este sobre estar parado y digo, bueno, pues voy a empezar con un poco de alubias aquí en La Vega que tenemos su potencial, la verdad que da un sabor y eso y digo, bueno, pues voy a empezar y compré este pequeño local, lo he acondicionado y me he liado yo solo poco a poco y bueno, y lo hago todo, es producción propia. O sea, lo elaboramos nosotros, lo envaso, lo limpio, o sea, todo es cosa
cosa de aquí. Estamos hablando de, bueno, pues dentro de la legumbre, de alubia pinta, de alubia blanca, de garbanzo pedrosillano, incluso ha pensado en que a lo mejor podría incluso lenteja. Sí, la lenteja igual sí, bueno, hay que ir poco a poco, pasito a pasito, y bueno, podría ser la posibilidad que también sembraría algo de lentejas, ¿sí? De nuevas esto no le viene, porque su familia, bueno, para consumo propio, aquí en esta zona era muy típico. Sí, sí, aquí esta zona era muy rica en el tema de las legumbres. Yo he oído a mi padre y a los abuelos que está aquí en La Vega, muchísimos vagones marchaban para el ejército, o sea que era muy rica en el tema este de aquí, y se dejó de sembrar porque claro, porque ahora el nuevo regadío, ahora nos están comiendo la merienda a los agricultores compañeros de León, que es donde se siembra, porque con el nuevo regadío pues hay muchísimas legumbres. Y aquí, pues la verdad, aquí en Palencia no sé si en total se sembrará 20 hectáreas. Lo que pasa es que la calidad, nos decías, es especial, porque este terreno también, bueno, es especial, ¿no? Para ello. Sí, 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 no sé, pues el terreno, no sé si es por el contraste de temperatura, no sé, con el día. Hay otros dicen que por los vientos que vienen del Cierzo, que no sé si, pues el terreno es ácido, tiene que ser que grene bien, vamos, que no encharque, y cada año es diferente también, claro, pero bueno. Teófilo, para hacer esta selectora, vamos a decir así, envasadora que tenemos a nuestras espaldas, ¿hay que hacer mucho papeleo? No, porque no he pedido ninguna ayuda ni nada, simplemente es ir comprando y no sé, compré, primero fue la de color, después digo, ¿por qué no un elevador para no castigar la legumbre? Y poco a poco me he ido liando y digo, bueno, pues ya lo quiero hacer todo casi perfecto, vamos. Se selecciona también un poquito la semilla, porque la que no vale, bueno, va para ganado, hablamos antes de que esto es circular. Aquí después pasamos de la máquina de color, pasamos aquí en una mesa y lo pasamos todo a mano, ¿eh? Y para dar al consumidor producto bueno. Producto, bueno, pues de aquí de la zona y además hecho con mucho cariño. Sí, sobre todo eso, sobre todo mucho cariño, sí. Tenemos varias maneras de envasarlo, en diferentes formatos, porque ¿a quién va ese producto finalmente? Pues yo aquí mucho al pueblo, a la zona, porque me conocen eso, y envasamos en bolsitas de plástico. Después para las tiendas gourmet y para algún restaurante también llevo. Hay algún restaurante de Valladolid de Estrella Michelin que también se han puesto en contacto conmigo y sí les estoy sirviendo. En una pequeña tienda de Guardo, de Aguilar, de Palencia, bueno, aquí en Saldaña también, en las dos, y bueno, poco a poco, eso ahora pues el boca a boca. Y hay que competir pues con calidad, no cantidad. Aquí tratamos más en producir poco y calidad que no mucho y mala calidad, ¿no? Estamos hablando que llevan 2 años, ¿no? Más o menos, haciendo esta producción, y también tienen que darse a conocer, me imagino que también vayan a ferias. Sí, vamos a ferias y es lo que más cuesta, sí. Producir lo que menos cuesta, porque producir, si hay que producir, y es cuestión de sembrar más hectáreas, lo que más cuesta es sacarlo al mercado y venderlo, sacarlo al mercado y venderlo. Un cultivo que, por cierto, también sirve para rotar, ¿no? A la hora de cereal, es muy bueno. Eso es muy rico porque deja la tierra con mucho nitrógeno y rotar el cultivo y esas cosas, sí. ¿Pensaba hace 2 años que esto iba a acabar así? No. Incluso tengo la cabeza a dar otra vuelta, otro pasito más, no sé si lo podría decir o no, pero igual llego hasta embotar. Bueno, otro pasito más, no sé hasta dónde. De momento todo lo que se ha propuesto ha salido. Sí, de momento sí. Bueno, pues vamos, si le parece, a que nos enseñe un poco cómo es el proceso. Vale, de acuerdo, pues ahora lo ponemos en marcha. Bueno, Teófilo, cuéntenos, ¿cómo es este proceso de selección una vez que llegan aquí las legumbres? ¿Cómo es el proceso de selección y luego de envasado? Pues es muy simple. Cuando del campo vienen aquí, las pasamos a un elevador, a una prelimpia que llamamos, una seleccionadora. Con otro elevador lo pasamos a la máquina de color, lo separa por color. Después, pues el envase es lo primero. Un poco lo pasamos por mano todo, aquí todo lo pasamos antes del envasado, pasamos una vista previa antes de envasar y después pues la envasadora esa pequeñita que tengo y a ratos pequeñitos y eso pues vamos envasando, que se avanza bastante envasando a kilito y de 10 kilos también puedo envasar en envases de 10 kilos, sí. Kilo a kilo, ¿a cuánto hemos llegado el año pasado? A 3.200 kilos. 3.200 kilos de alubia. Entre todo, sí, alubia y garbanzo, alubia blanca, alubia pinta y garbanzos. ¿Qué variedad es la alubia?
La alubia este año queríamos ya introducir aquí la cemalla famosa de aquí, que la hemos conseguido gracias al Ayuntamiento de Saldaña, al alcalde y al Itacil, que nos donó 20 kilos, y ahora a ver si ya los productores de aquí de la zona lanzamos la famosa tremalla de aquí de toda la vida. Bueno, pues seguro que tienen éxito, como lo está teniendo esta envasadora que estamos viendo y que nos lleva alubias de una calidad estupendísima, hechas con todo el cariño desde aquí, desde Villamoronta. Gracias, Teófilo. Pues gracias a vosotros. Y pasamos de nuevo por las oficinas de Asaja porque hay varias fechas pendientes para los seguros. De nuevo hablamos con Carlos Ruiz. Hola, Carlos. Muy buenas. Gracias por recibirnos. Decíamos que hay fechas ya importantes prácticamente en puertas. Hablamos de herbáceos y de esa modificación de la línea 309, que nada es el 1 de abril. Pues sí, perfectamente. Como este programa es semanal, pues siempre intentamos que no nos pille un poco el toro y decirles pues a la gente que tiene el seguro de 309 que el día 1 de abril, antes del 1 de abril, deberían hacer todas las modificaciones en el seguro de herbáceos, en el seguro de cereales, de girasoles, de leguminosas. Pues todas esas modificaciones deben de hacerse antes del 1 de abril. Además, también antes de esa fecha también hay que dar el parte de non-ascencia en los cereales. Mucha gente piensa que a lo mejor puede ser un parte de inundación o un parte de lluvia persistente. Bueno, pues ahí hay que distinguir un poquito. En el caso de que el cereal no haya llegado a tener las 3 hojas, se considera non-ascencia, luego convendría dar parte cuanto antes, por si acaso, aunque nosotros desde aquí demos el parte como lluvia persistente, si el perito a la hora de la tasación considera que no ha nacido, pues entonces sería un parte de non-ascencia. Si no ha llegado a esas 3 hojas, cualquier daño anterior a que el cereal haya tenido 3 hojas, se le considera non-ascencia. Y luego también este 1 de abril, digámoslo así, o este 30 de marzo, iniciamos el plazo para la contratación de la cobertura de paja dentro de la 309. Es una cobertura que en principio se ha asegurado muy poquito estos años de atrás, pero que yo sí que animo a la gente a que pregunte por ella, porque es una cobertura barata. Nos cubriría desde el momento de la cosecha hasta mayo del año siguiente, nos cubriría el incendio, parte importante, incluso nos cubriría el incendio en montones. Una vez que está copiada la paja en montones, en medas, nos estaría cubriendo también ese incendio en la paja. Es un seguro, para que la gente se haga una idea y de manera aproximada, lógicamente, que sale bastante barato. Unos 300.000 kilos vienen costando unos 30 euros. Es interesante, por tanto. Otra de las fechas que se aproxima es la del 10 de abril, y hablamos de nascencia, pero en este caso de la remolacha. Hasta ese día tenemos plazo. Pues sí, el seguro de remolacha, una de las coberturas que tiene es la reposición por non-ascencia. Pero hay que contratar el seguro antes del 10 de abril. La reposición por non-ascencia no es más que en el seguro de remolacha, en el caso de que la remolacha no haya nacido, una vez que va el perito y dice que no ha nacido, te pagan, entre comillas, la reposición, es decir, hay que volver a sembrar. A no ser que estuviéramos fuera de fechas, que nos fuéramos a una nascencia muy tardía, por San Isidro, por ahí, que entonces ya sí que sería de otra manera. Pero en principio, un año normal y corriente, que puede ser la reposición por non-ascencia es eso. Si no ha nacido la remolacha y el agricultor decide que debe levantar el cultivo, le hacen, más o menos le pagan los costes de resiembra, pero tiene obligación a resembrar. Eso es, y tiene que ser antes del día 10 de abril. Hay que hacer el seguro antes del día de abril. Efectivamente. El último de los seguros de los que hablamos es el tema de forrajes, inicia ya también. El de los forrajes se inicia, estamos ya contratando el seguro de forrajes. A todo el mundo le recomendamos que ese seguro de forrajes nos le haga cuanto antes. ¿Por qué? Porque también hasta el día 31 de marzo tenemos plazo para no forrajes, exceptuando la alfalfa en Campos y en Cerrato. En el resto de forrajes y la alfalfa en el resto de las comarcas podríamos hacerla en el módulo 2, lo cual quiere decir el módulo 2 tiene más subvenciones que el módulo P, entonces nos podría salir un poquito más barato. Entonces sí que lo hemos iniciado, sí que el seguro de forrajes tenemos más plazo para hacerle, pero también es cierto que para acogerse al mayor número de subvenciones es conveniente hacerle antes del día 31 de marzo para podernos acoger a ese módulo 2 que tiene más subvenciones que el módulo P. Y bueno, recomendamos a la gente también que, aunque ya es un seguro que está bastante instaurado en la provincia y ya le contrata bastante gente, el que tenga dudas que venga y contrate, porque es un seguro realmente barato, es un seguro que merece la pena, cuando menos saber lo que te va a cubrir, porque bueno, pues uno de los riesgos más importantes, y este año que parece que está revuelto, ya veremos cuando siguen los forrajes cómo está, pero este año que parece que está revuelto en cuanto a lluvias, es un seguro que nos cubre, que tiene esa cobertura de lluvia persistente, es decir, que si se nos moja el forraje una vez segado, no tendríamos esa cobertura porque se haya estropeado el forraje. En alfalfa nos cubriría tanto la calidad como la cantidad,
y en Beza, por ejemplo, pues solo nos cubriría la cantidad, pero bueno, una Beza, a poco que llueva, se va a estropear y lo tendríamos cubierto. Hablando de lluvias, se está empezando bueno, pues a escampar, digamos, después de muchas semanas de acopio de agua. Para realizar los trámites en aquellos terrenos que ha tenido inundaciones, ¿cómo se ha de hacer y cuándo se ha de hacer? Pues mira, ahora mismo ya que yo creo que la gente ha dado, digámoslo así, ha dado una vuelta a todo el campo, digámoslo así, con los nitratos, herbicidas y todo esto, ya la gente más o menos sabe cómo tiene las parcelas. Sí que recomendamos que no dejen para el último momento dar esos partes por lluvias persistentes, parcelas inundadas en totalidad o en una parte de ellas. Bueno, todo eso que lo pregunten, intentar dar parte cuanto antes de ello, por lo que te decía antes. Nosotros podemos dar el parte por lluvia persistente, pero ese parte por lluvia persistente se puede convertir en un parte por no nascencia, porque si el cereal no ha llegado a una nascencia normal, no ha tenido esas 3 hojas, es una no nascencia. Entonces, siempre recomendamos que se dé parte cuanto antes, exactamente igual que con el daño de conejos, que termina el plazo el 15 de abril, que la gente no se preocupe, que podemos dar parte de conejos ahora, pero como es un daño evolutivo, es un daño que no te van a tasar el daño que tienes ahora mismo va a ir un perito a cerciorar que hay daño, pero no te va a decir qué porcentaje de daño tienes. Es un daño evolutivo, es un daño que va evolucionando a medida que va pasando el tiempo, y una semana antes, 15 días antes de realizar la recolección del cereal, va a ir un perito y te va a hacer una tasación final, que es lo suyo, vamos, al final es cuando tú has perdido el cultivo, es cuando vas a segar, no ahora, ¿de acuerdo? A no ser que haya alguna parcela que en acuerdo, digámoslo así, entre el agricultor y el perito decidan levantarla porque es una parcela que no puede llegar a fin, que no tiene. Entonces, bueno, pues entre los dos llegarían a un acuerdo de levantamiento de cultivo, y ese acuerdo de levantamiento de cultivo, para que el agricultor pueda disponer de la parcela, tendría una indemnización con el tope del 65% del garantizado, es decir, el 60 del 70, o el tope de gastos, es decir, los gastos que hayas acometido al cultivo, hasta ahí te indemnizo si es inferior, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues en cualquier caso, si tienen algún tipo de duda, se pueden pasar por las oficinas de Asaja aquí en Vigar y todas las dudas resueltas, Carlos. Siempre recomendamos que la gente pregunte, desde luego, o sea, que la gente no se quede con la duda. Asaja Palencia celebra mañana la Asamblea General Ordinaria. Por ello, los socios están convocados a las 12 en el Salón Cultural de la Diputación de Palencia, situado en la Plaza de los Juzgados de la capital. En la Asamblea se procederá a la votación de los puntos del orden del día, entre los que destaca el informe del recientemente reelegido presidente de Asaja Palencia, José Luis Marcos. Posteriormente, José María Castilla, responsable de la oficina de Asaja en la Unión Europea, protagonizará la ponencia titulada La PAC se cuece en Bruselas. Finalmente, Donaciano Dujo, presidente regional de Asaja, se encargará de clausurar la asamblea. Como viene siendo tradicional, entre los socios que asistan a la asamblea y tramiten la PAC o los seguros agrarios con Asaja, se sortearán 5 viajes para 2 personas. Asaja exige medidas urgentes para hacer frente a la crisis de los fertilizantes y garantizar la estabilidad de mercado a largo plazo. Por eso protagonizó un primer acto de protesta el pasado martes frente al centro logístico Exolum de CLH en Santovenia, Valladolid, apoyado por cientos de agricultores. Asaja señala por un lado que existen problemas de acceso a determinados mercados como Estados Unidos o Trinidad y Tobago que limitan el suministro disponible. Por otro están los aranceles de la Unión Europea a fertilizantes nitrogenados procedentes de Rusia y Bielorrusia. Y a esto se suma que casi el 40% de los fertilizantes nitrogenados procede de países del Golfo Pérsico. Por todo ello, Asaja pide al Gobierno de España ayudas de Estado para los agricultores, como las aprobadas en 2024 para compensar la subida de costes. Asimismo, la organización solicita un paquete de ayudas por parte de la Unión Europea al margen de los fondos de la política agraria común que permita afrontar el encarecimiento de los insumos. Asaja también reclama la eliminación de los aranceles a los fertilizantes procedentes de Estados Unidos y Trinidad y Tobago y la suspensión de aranceles a países terceros y que no se aplique el impuesto al carbono a los fertilizantes importados. Blanca Corroto, presidenta de Asaja Mujeres, con motivo del Día de la Mujer, escribió una carta en la que decía que cada 8 de marzo existe el riesgo de que algún hombre del campo sienta que esta reivindicación es un reproche y no lo es. Para Corroto, el sector agrario español es profesional, tecnificado y competitivo, pero durante décadas muchas mujeres trabajaron en la explotación sin figurar como titulares ni cotizar por su labor. La Ley 35/2011 de titularidad compartida, impulsada por el Ministerio, prosigue, abrió la puerta a que ambos miembros de la pareja figuren como titulares de la explotación. Es un avance indiscutible, pero aún queda recorrido.
Aquí no hablamos de ideología, apunta la presidenta de Asaja Mujeres, hablamos de cotizaciones, pensiones y seguridad jurídica. Tampoco hablamos de cuotas por cumplir, hablamos de aprovechar talento. Y, apunta también Blanca Corroto, cuando pedimos guarderías rurales, transporte o servicios sanitarios cercanos, no defendemos una agenda de mujeres, defendemos cohesión territorial. Los datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística confirman el envejecimiento y la pérdida de población en muchos municipios. Sin condiciones de vida dignas, no habrá relevo generacional. Sin mujeres, no hay futuro en los pueblos y sin pueblos vivos, no hay campo. Si el agricultor no cobra más y el consumidor paga más, ¿quién hace negocio con la crisis? Esa es la pregunta que plantea en un artículo José María Castilla, director de la oficina de Asaja ante la Unión Europea y conferenciante en la Asamblea General de Asaja Palencia. Cada vez que el mundo entra en tensión, el campo vuelve a mirar con preocupación sus cuentas. Los agricultores advierten subidas en los combustibles y un incremento en el precio de los fertilizantes, especialmente los nitrogenados. La producción de abonos depende de materias primas como el gas natural, el amoníaco o la urea, cuyo comercio y fabricación se ven afectados cada vez que se altera el equilibrio energético mundial. Conviene recordar un dato que a menudo pasa desapercibido, que los fertilizantes representan aproximadamente el 15% de los costes de producción en muchas explotaciones. Un incremento sostenido en un precio puede marcar la diferencia entre mantener la viabilidad de una explotación o trabajar prácticamente sin margen, y a esto se suma la subida meteórica de los precios del gasoil. En medio de este escenario aparece una paradoja que se repite con demasiada frecuencia. Cuando suben los costes de producción, el agricultor y el ganadero rara vez puede repercutir ese incremento en el precio que recibe. Sin embargo, el consumidor termina pagando los alimentos más caros. Añade el técnico de Asaja José María Castilla esta reflexión: si el productor no cobra más por lo que produce y el consumidor sí paga más por lo que compra, significa que en algún punto de la cadena el valor añadido se está quedando por el camino. ¿Quién hace negocio con la crisis? El país ribereño del Mar Negro impone un impuesto del 10% a la exportación de pipas para procesarlas allí e inundar el mercado europeo con aceite a precio muy bajo. Esta medida incumple los acuerdos comerciales con la Unión Europea y ha provocado un aumento del 50% en las importaciones de aceite ucraniano, hundiendo los precios locales. Asaja exige a la Comisión Europea medidas de represalia si Kiev no rectifica de inmediato, porque el sector europeo de las oleaginosas, girasol, colza y soja, se enfrenta a una situación de competencia desleal sin precedentes. Ucrania, con el impuesto, retiene la materia prima dentro de sus fronteras para que su industria nacional la compre a precios artificialmente baratos, muy por debajo del valor de mercado, y después extraiga el aceite. Una vez procesado, Ucrania exporta ese aceite a la Unión Europea a precios extremadamente bajos, con los que los productores españoles y europeos no pueden competir. España, como gran productor y procesador de girasol, se ve doblemente afectada, primero por la llegada masiva de aceite barato que distorsiona el precio real de mercado y perjudica la rentabilidad de las empresas molturadoras españolas, y segundo, como consecuencia, los precios de la pipa nacional se hundirá y se reducirá la rentabilidad de los agricultores. Y continuamos en las oficinas de Asaja aquí en Vigar Centro para confirmar, pues una noticia que ya conocíamos hace unas cuantas semanas, que estamos ante una campaña excepcional por las lluvias, y eso ha hecho que la normativa cambie en cierta manera. Y para ilustrarnos tenemos la ocasión de volver a estar otra vez con Inma Estebanez. Hola Inma, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, cuéntenos un poco, ¿en qué ha cambiado todo esto? Bueno, pues simplemente no se han accedido a todas las peticiones que habíamos ejercido por nuestra parte, pero bueno, sí que se han admitido algunas y se ha flexibilizado básicamente los ecoregímenes. Entonces, en cuanto a la práctica de rotación, se reduce el porcentaje de rotación al 25% y se sigue manteniendo el que haya un 10% de especies mejorantes, pero solo es obligatorio que el 2,5% sea de leguminosas, la mitad de lo que teníamos hasta ahora. Y en el caso de la siembra directa se mantiene el porcentaje de siembra directa, que tiene que ser de un 40%, pero permiten que en esa superficie en la que se ha ejecutado siembra directa no tenga que ser el 100%, sino que sea solamente el 25%. O dicho de otro modo, de la superficie a la que yo me quiero acoger a ese ecorégimen,
tengo que rotar el 25% y sobre ese 25% tiene que haber siembra directa en eso y en un 15% más para alcanzar el 40%. Es un trabalenguas, pero bueno, espero que haya sabido explicarme de una forma correcta. En ambas prácticas no se consideraba rotación cuando detrás de una leguminosa se dejaba barbecho, porque es una práctica que agronómicamente no es muy correcta, pero con motivo de esta excepción pues se va a considerar también que es una superficie que ha rotado. Y ya en cuanto a ayudas agroambientales, significar un poco el cultivo de la remolacha, que aunque está de capa caída en nuestra provincia, pero bueno, algunos de los que están acogidos a la medida agroambiental, si no llegara a alcanzar ese 80% de la superficie base del contrato, como consecuencia de las lluvias y que las parcelas que tenía prevista sembrar no lo puede hacer porque por el estado de saturación que tiene, le permiten no penalizarle, pagarle sobre lo que siembre y con la condición de que presente unas fotos georreferenciadas, al menos dos, una de una vista más general y otra más cercana del estado de la parcela, que estas fotos sean tomadas después del 15 de marzo para demostrar que realmente estaba previsto que sembrara ahí remolacha y que por el estado de la parcela pues no va a ser posible. Y bueno, básicamente en lo que nos afecta es eso. No hemos llegado a alcanzar, como decía antes, bueno, lo que en un principio se exigía, no sé si será suficiente o no será suficiente. Bueno, nosotros pedíamos más, incluso íbamos más allá, y no solo que se modificase la PAC, sino que hubiera algunas flexibilidades en cuanto a las ayudas del segundo pilar de la PAC, como puede ser modernización de explotaciones, que en aquellos casos que están en un periodo de compromisos, expedientes de ayudas, pues que si no pueden cumplir los compromisos en este año como consecuencia de que no han podido ejecutar la sementera prevista, pues que no tengan ningún tipo de penalización en caso de que hubiera un control. Bueno, pues eso de momento no se nos ha concedido, pero bueno, pues no siempre se nos va a dar todo lo que pedimos, que si no entramos en vicio. Gracias, Inma. A vosotros. Bueno, pues como hemos podido ver, esta cooperativa tiene muchísimo futuro y también lo tiene la alubia de Saldaña. Hasta la próxima semana en Campo Palentino.